Buenas tardes. Una disculpa a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo en la transmisión de YouTube. Eh, Esto no es lo que esperábamos que pasara, pero pues ahora bienvenidos a esta grabación de la transmisión medio en vivo de El Carpis. En esta ocasión vamos a discutir las sesiones A1 y A2 del primer módulo de este curso o las capacitaciones para el análisis, la publicación, bueno, el análisis, la realización y publicación de investigaciones en salud. Estas sesiones tratan en primer lugar de la pregunta clínica estructurada y la segunda sesión, que también vamos a discutir el día de hoy, sobre la clasificación de los diseños de estudio. Antes de empezar, vamos a conocer un poquito a las personas que nos acompañan el día de hoy en vivo. Y bueno, empezamos con Daza. Mi nombre es Dazaed, me conocen Daza, soy el editor en chef de CIMEF, soy de Aguascalientes y mi comité local es AE. Andrea. No te escuchas. Hola, hola. Andrea, tienes el micrófono apagado. Bueno, ¿qué pasa? Aarón. Hola. Bueno, ¿ya me escucho? Sí. Sí, ok. Ay, disculpe. Buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Ochoa, soy de Chihuahua, del comité local de SIMWatch, y actualmente soy coordinadora de calidad académica en el equipo nacional. Muy bien. Marvin. ¿Qué tal, Saúl? Buenos días o tardes, no sé. Mi nombre es Marvin Mendoza Rojo, soy el actual LOM de SIMWatch. Muy bien. Y nos acompañan Aarón, Lady y Rubén. No sé si quieran presentarse. Bueno, para no perder más tiempo, vamos a iniciar con la discusión del curso. El objetivo de estas transmisiones en vivo es que podamos resolver las dudas que surgen a partir de los temas que se exponen en el curso en Edmodo, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a ver es un poco de introducción al primer tema, que es la pregunta clínica estructurada. Y para hablar de la pregunta clínica estructurada, tenemos que primero definir qué tipos de preguntas existen en medicina y qué tipo de preguntas podemos resolver en las investigaciones que tenemos. Ahorita ustedes no pueden ver lo que está pasando, pero hay una diapositiva para los que estén en YouTube donde se resume un poco lo mismo que vemos en los videos del Carpis. Hay una gráfica en la que se nos representa los dos tipos principales de preguntas en medicina, las de background y las de foreground. Las preguntas de background serían todas aquellas que nos dan bases para construir conocimiento a partir de ellas, por ejemplo, ¿qué es la sepsis? Y las preguntas de foreground son aquellas preguntas que conforme desarrollamos experiencias y conforme desarrollamos pues un sentido más crítico, empezamos a realizar preguntas que nos dan resolución a problemas reales en la práctica clínica. Y, por ejemplo, una pregunta de foreground con base a la sepsis sería ¿cuáles son los signos clínicos más útiles para realizar el diagnóstico de sepsis en la sala de urgencias? No es una pregunta como tal clínicamente estructurada, pero es una pregunta de foreground que nos ayuda a pues, resolver un problema real de forma específica. Conforme avanzamos en la carrera de medicina, desde que somos estudiantes hasta que nos convertimos en médicos, lo ideal o lo esperado es que inicialmente tengamos muchas preguntas de background que resolver y conforme avanzamos tengamos que hacernos más preguntas de foreground.
Muchas de estas preguntas de foreground, en la práctica clínica, vamos a encontrar sus respuestas en las guías de práctica clínica, y es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Pero por el otro lado, las preguntas de background, pues son preguntas muy simples, ¿no? Y desde el punto de vista de la investigación, actualmente muy probablemente no valga la pena o no sea tan valioso dar respuesta a preguntas de background, porque estas ya han sido resueltas con investigaciones pasadas, y a lo largo del tiempo pues estas se volvieron conocimientos generales que podemos encontrar en los libros de texto. Mientras que en la actualidad las preguntas de foreground son las que van a cubrir la mayor parte, si no es que más del 90% de la investigación que se publica, porque estas van a resolver problemas nuevos y problemas que van a estar cambiando a lo largo del tiempo, o o que van a ser más específicos para un área de la medicina, o incluso pues estas preguntas de foreground pueden, digamos, una desbancar a la otra. Entonces, en investigación sí podemos dar respuesta tanto a preguntas de background como a preguntas de foreground, pero desde el punto de vista de la investigación en salud en el contexto actual, la mayoría de las preguntas van a ser preguntas de foreground, y las vamos a encontrar en la forma de preguntas clínicas estructuradas. Estas preguntas clínicas estructuradas surgen de pues, la necesidad que hemos tenido de desarrollar lineamientos o directrices que guíen la forma en la que hacemos las cosas desde el punto de vista de estándares internacionales, y que de esta manera todas las publicaciones sean entendidas por todos los médicos o por toda la comunidad científica en todo el mundo. Como comenté, las guías de práctica clínica van a ser algo que vamos a estar referenciando mucho en esta discusión. Y por otro lado, pues algo que a partir de lo que surgió, uno de los puntos que vamos a discutir hoy, que es las preguntas PICO, pues surge del sistema GRADE. El sistema GRADE es una directriz de publicación para guías de práctica clínica. GRADE significa Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Y pues esta es la forma en la que, o digamos, la Biblia de cómo deberían de estructurarse la mayoría de las guías de práctica clínica a nivel internacional. De acuerdo a GRADE, las preguntas clínicas estructuradas deben de tener este formato de PICO. P significa paciente o población, I representa la intervención, C, que no necesariamente debe estar presente en todas las preguntas, es comparación, y O, de outcome en inglés o desenlace en español, pues representa cuáles son las conclusiones o los efectos que estamos estudiando en nuestra investigación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna intervención que quisieran realizar alguno de los que están participando de la transmisión? Bueno, complementando un poco de lo que dice Llama de la importancia de las preguntas PICO y del GRADE en la elaboración de prácticas clínicas, recordemos de que cuando llegamos a este punto de las preguntas PICO es una vez que ya tenemos, en el caso de las guías de prácticas clínicas, las limitaciones y objetivos de la guía de práctica clínica, ya que al tener esas limitaciones y objetivos que nosotros tenemos con el trabajo que vamos a hacer, es lo que nos ayuda, o es el parteaguas del paso de realizar nuestras preguntas clínicas con el sistema PICO. Y ya. O una cosa más, recuerden, chicos, que tienen que aprender su cámara para poder ver todas sus caritas. Sí. Y pues idealmente, si están aquí, esperamos su participación activa. Y bueno, pues muy probablemente es fácil, digamos, definir cada una de los componentes de PICO. Como ya comentamos, P es de paciente o población, pero eso hay como especificaciones que debemos de tomar muy en cuenta cuando estamos estructurando una pregunta PICO o una pregunta clínica estructurada, porque de esta manera, pues el simple hecho de darle una denominación a estas letras no nos habla completamente de qué sentido tienen en la elaboración de las preguntas.
Cuando hablamos de pacientes o de población, aquí es como la primera desambiguación. No necesariamente el AP representa a un paciente. Quizá en la práctica clínica si estamos pensando de, bueno, María, la paciente con hipertensión, diabetes y además insuficiencia venosa periférica. Pero si hablamos de una investigación, podríamos hablar de mujeres con insuficiencia cardíaca e insuficiencia venosa periférica, ¿no? Que a lo mejor ese grupo englobaría a María, la paciente de la que estamos hablando, o muchas veces sí podemos hacer como la especificación más exacta del paciente que queremos cubrir, ¿no? Como en el ejemplo del video que se presenta, son pacientes con riesgo de falla renal que se someten a un cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, PICO, el objetivo que tiene cuando denominamos la P y cuando la describimos es hacerlo lo más específica posible para dar una respuesta certera o válida a la pregunta en general que estamos planteando. Muchas veces no vamos a poder acotar tanto la población o el grupo de pacientes y muchas veces PICO sí nos permite realizar una acotación más o menos vaga. Por ejemplo, podríamos tener una pregunta que diga pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que esto ya nos acota a un grupo limitado de personas, pero aún así los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sigue siendo un grupo muy grande. Quizá lo que nos haría más específica la pregunta pues son los otros componentes, ¿no? Y por ejemplo algo que sería incorrecto de realizar es pacientes con riesgo de diabetes, porque aquí ya no es tan fácil de definir quiénes son los pacientes con riesgo de diabetes y pues nos estaríamos refiriendo posiblemente a la población general, porque todo el mundo hasta cierto punto y dependiendo de factores de riesgo que se incluyen en nuestros estilos de vida, podríamos incluirnos en ese grupo. Y bueno, no es imposible de realizar un estudio sobre esto, pero pues la magnitud de las personas que viven con riesgo de diabetes es muy grande, ¿no? Entonces, este estudio o esta investigación sería una investigación masiva y posiblemente internacional, multicéntrica, etc. ¿Alguna duda sobre la definición o cómo vamos a caracterizar la P de PICO? ¿No? Bueno, el siguiente elemento de PICO, que es muy importante, es la I de intervención. En investigación usualmente hablamos de intervención cuando el investigador realiza alguna modificación a la variable, usualmente la independiente. Sin embargo, cuando hablamos de las preguntas clínicas estructuradas que no tienen que ver con tratamiento o con diagnóstico, o incluso, bueno, que no tienen que ver con tratamiento, porque usualmente asociamos intervención con la administración de un fármaco contra el placebo. Pero en este sentido, en PICO, intervención se refiere más a qué estamos estudiando en nuestra pregunta. Estamos estudiando el tratamiento, como ya lo mencioné, estamos estudiando o investigando sobre el diagnóstico, sobre los factores de riesgo o sobre el pronóstico o cualquier otro aspecto de la enfermedad en el caso de las investigaciones en salud. Entonces, la I de intervención no necesariamente va a definirnos un tratamiento, pueden ser otros aspectos relacionados con la enfermedad o con el problema que estamos investigando. Es muy importante aquí que la P y la I de PICO son componentes que son imprescindibles para definir una pregunta clínica estructurada. Mientras que el siguiente componente del que les voy a hablar, que es la C de comparación, es opcional. No todos los estudios de investigación van a tener una rama de investigación con que comparar otra. Usualmente los estudios que comparan son los ensayos clínicos y en el caso de los estudios observacionales, de los que vamos a hablar más al rato, comparamos un grupo control contra el grupo que tiene el factor de riesgo, en el caso de los estudios de cohorte, o un grupo de casos y controles, pues el grupo con la enfermedad contra el grupo que no tiene la enfermedad. Entonces, la comparación puede ser entre grupos, puede ser la comparación que hacemos entre
un tratamiento contra el gold standard o la mejor opción disponible para tratamiento o para diagnóstico, o puede ser la intervención contra el placebo o contra no administrar o aplicar la intervención. No sé si queda claro este punto, pero algo importante a recordar, como ya les dije, es que la C no siempre debe de estar presente, porque habrá estudios donde solamente estemos investigando el efecto de la I sobre el desenlace, que es la O, y el último punto que les voy a hablar sobre PICO o de outcome son los desenlaces o el desenlace que estamos estudiando. Usualmente una investigación se centra en un desenlace principal, y este es el que va a ir reflejado en la pregunta de investigación, pero esto no significa que no pueda haber subdesenlaces o desenlaces secundarios, o que a partir de un mismo estudio de investigación con diferentes desenlaces no podamos hacer la publicación de múltiples artículos. En lugar de hacer uno solo sobre un único desenlace, podemos realizarlo a partir de una misma investigación, realizar varias publicaciones estudiando los diferentes desenlaces que pudimos explorar en el estudio. No sé si quedan dudas o alguien quisiera participar sobre su experiencia o qué tanto difiere lo que acabamos de comentar con lo que se comenta en el video. Vamos, chicos, ¿nadie quiere participar? ¿Alguien? ¿O los escogemos así? Va a ser Raquel. Raquel, danos tu opinión de lo que acaba de decir Llama, por favor. Raquel. Solo veo unos Raquel, circulitos de luz que se mueven. Como que puso algo arriba, un plástico. Lady, manifiéstate. ¿Qué pasó? Que nos des la opinión o lo que tú opinas pues, bajo tu experiencia o lo que entendiste del video, del material didáctico del Edmondo sobre las preguntas Pico. Hasta lo que se ha visto hasta ahora en esta reunión. ¿O alguna duda que te haya surgido a partir de lo que hemos dicho y de lo que viste en el curso? No, pues todo ha sido muy bien explicado tanto aquí como en el video. Las preguntas como que nos ayudan a mantener a darle una estructura a cómo ir formando y nos ayuda más. Bueno. ¿Sí? Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera participar o que tenga realmente una duda de lo que se preguntó en las evaluaciones? No podemos hacer referencia directa a las preguntas de las evaluaciones, pero sí podemos ayudarlos a resolver las dudas que surgieron a partir de ellas. Yo tengo una duda que me hicieron y espero que se pueda aclarar mucho. En cuestión de, por ejemplo, los artículos de casos o de controles, ahí en sí, ¿cómo podríamos hacer, o sea, un ejemplo de una pregunta así? Porque en sí, si vemos los ejemplos que tenemos aquí, pues son de tratamiento, no sé, una revisión o a lo mejor ya de un estudio observacional o pues de hacer, ¿no? Una investigación en sí. Pero por ejemplo, los casos, yo creo que se complica un poquito más hacer esta pregunta que en otros tipos de investigación. Ok, ¿en otros tipos de investigación te refieres a los estudios epidemiológicos o en otros tipos de investigación? Por ejemplo, en un caso de si controles decías. Sí, casos y controles. Ok, en casos y controles, pues aplican cada uno de los componentes, ahí de hecho incluida la C, pero la forma en la que lo estructuramos es diferente. O sea, la población, si bien ahí tenemos una población en específica, digamos, pacientes con cáncer de vejiga contra pacientes sin cáncer de vejiga, ¿no?
Y posiblemente lo que estamos explorando es qué factores de riesgo. Es que aquí, bueno, usualmente los casos y controles vamos a ver primero el problema y a partir del problema que ya tenemos, que es un caso o el no caso, vamos a ver qué han hecho estas personas hacia el pasado para identificar qué diferencia a los que desarrollaron el cáncer de vejiga contra los que no lo desarrollaron. Entonces, identificamos en el estudio que, bueno, las dos poblaciones toman café, tanto los casos como los controles, y las dos poblaciones fuman. Sin embargo, la frecuencia con la que consumen tabaco se asocia con el desarrollo de cáncer de vejiga. Entonces, nuestra población sería personas con cáncer de vejiga. La intervención sería frecuencia de fumar y la comparación sería, pues, los controles. O sea, no necesariamente tienes que poner explícitamente la comparación. Y ahorita me va a ayudar un poquito a explicar bien cómo es que podemos adaptar esto a la siguiente diapositiva o lo siguiente que les voy a decir para los que no están viendo la pantalla. Y ya, el desenlace sería pues el desarrollo del cáncer. O personas que fuman sería la población. La intervención sería pues el aumento en la frecuencia del consumo de tabaco. La comparación sería desarrollar o no el cáncer. Y el desenlace sería desarrollar el cáncer. No sé si me explico, o sea, no necesariamente todas las preguntas van a estar descritas en el orden que Pico nos impone o nos sugiere realizar la estructura de las preguntas. Sin embargo, la mayoría de los estudios epidemiológicos en los cuales podemos obtener información cuantitativa nos va a dar respuesta o nos va a cumplir con los requisitos de las preguntas Pico. A diferencia de una investigación donde no obtenemos datos cuantitativos, va a ser difícil porque usualmente estas investigaciones pues nos hablan más de un contexto y en ese caso las preguntas Pico no aplican y existe otro tipo de preguntas para investigación cualitativa en las cuales en lugar de tener Pico tenemos PS. La P es población o pacientes y la S es de situación o escenario. Entonces, en esta solamente podemos definir bien la población y a partir de la población estructurar un problema o presentar un problema. Por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 en mal control o descontrolados y la situación sería como falta de acceso a una dieta saludable. Entonces, podríamos plantear una pregunta como en pacientes diabéticos tipo 2 mal controlados, ¿cuáles son las limitantes hacia realizar una dieta saludable? Entonces, eso sería otro tipo de investigación. Pero como les digo, la mayoría de los estudios epidemiológicos a través de los cuales obtenemos datos estadísticos o cuantitativos pueden de alguna u otra manera adaptarse a las preguntas Pico. En la redacción un poco es confuso, pero es posible y pues lo ideal es que sea muy claro para los lectores identificar estos puntos. Y por eso, pues si bien existe Pico como tal, la mnemotecnia oficial, GRADE y la mayoría de las directrices de la publicación de investigaciones en salud que las pueden consultar o de las cuales van a aprender en el módulo E del CARPIS, pues nos mencionan que adicionalmente a los componentes de Pico, a las 4 componentes o 3 componentes de Pico, pues debemos de incluir el diseño de estudio de forma explícita en el título. Y esto nos ayudaría mucho en el caso de los estudios de casos y controles, que como comentaba Andrea. Por ejemplo, si tenemos como una investigación sobre el efecto del tabaquismo en pacientes, bueno, el efecto de la frecuencia de consumo de tabaco en pacientes fumadores que desarrollan cáncer de vejiga. 2 puntos. Estudio de casos y controles. Queda mucho más claro cuál es la comparación y qué es lo que vamos a estar, cuáles son los objetivos o el objetivo principal de la investigación. No sé si me di a entender.
porque al decir qué tipo de estudio estamos realizando, y sabemos que es un estudio de casos y controles, el lector ya va a saber que, bueno, vamos a tener pacientes que fuman y algunos de estos pacientes van a tener cáncer de vejiga mientras que otros no. ¿Sí? Sí, genial. Entonces, a partir de esto, pues tenemos esta como nueva regla que pues los títulos, al igual que las preguntas clínicas estructuradas, deben de cumplir con los requisitos de PICO. Sin embargo, cuando hablamos del título, debemos de especificar la S o Study Design. En lugar de tener la mnemotecnia PICO, para hablar de los títulos tenemos la mnemotecnia PICOS, donde la P sigue siendo pacientes, la I intervención, la C que puede no estar es comparación, la O es de outcomes y la S es de study design o diseño de estudio. Hasta ahorita una pregunta sobre qué significa cada uno de los componentes de PICO. Si no, vamos a pasar a revisar unos ejemplos. Llama, Uh-huh. no se está viendo tu pantalla. No sé si quieres estar compartiendo la presentación que hiciste, pero no la estás compartiendo. Sí, yo sé que no estoy compartiendo, porque no, ok. o sea, si lo hago no se puede. Pero, Okay. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo podemos estructurar las preguntas de acuerdo al tipo de pregunta que queramos hacer. No todas las preguntas, como comentamos, van a tener el mismo objetivo. Algunas preguntas van a ser sobre tratamiento, otras preguntas van a ser sobre diagnóstico, otras sobre factores de riesgo y al final podríamos tener también unas preguntas que podemos llamar de pronóstico sobre qué va a pasar en tanto tiempo con estas personas que estamos estudiando, ¿no? Pues lo pueden ver en la pantalla los que estén siguiendo esto por YouTube cuando esté disponible, pero lo importante es ver esto, ¿no? La descripción o más bien la escritura, la redacción, usualmente para una pregunta PICO es definir nuestra población blanco o nuestra población de estudio o el grupo de pacientes, coma, y empezamos con la pregunta, en la cual ahí vamos a realizar vamos a establecer la relación que queremos probar en la investigación conforme a I y O. Muchas veces incluyendo C, pero no necesariamente o como un componente no obligatorio. Cuando hablamos de pronóstico, siempre se va a agregar como parte de la O una T que representa el tiempo, ¿no? Y pues lo importante de esto es que no todas las preguntas tienen que estar redactadas de esta manera. Esta es la forma que en inglés es más correcta y que nos abarca cada uno de los 4 componentes de PICO. Sin embargo, en español, pues es difícil que de esta forma sea gramaticalmente correcto la forma en que redactamos las preguntas. No está mal porque en la comunidad científica se entiende, pero no sé si recuerden, en la evaluación de esta sesión A1 se pregunta cuál es la mejor forma en la que podemos realizar la pregunta clínica estructurada sobre tal tema. Y pues ninguna de las opciones está presentada de esta manera, ¿no? Porque usualmente en español las preguntas inician con un signo de interrogación y terminan con un signo de interrogación y muchas veces toda la oración o todos los componentes pueden estar entre los signos de interrogación, ¿no? Entonces, lo importante para mí de esto es que quede claro que no existe como una fórmula mágica, así como la presentamos ahorita para hacer las preguntas PICO. Existen recomendaciones y lo importante para considerar una pregunta clínicamente estructurada es que cumplan con los requisitos y que la relación entre cada uno de estos 4 o 3 componentes sea lógica y represente el objetivo de la investigación, ¿no? Y bueno, de las cosas que comenté hace rato, que para mí es muy importante, es que las preguntas clínicas estructuradas son muy útiles para la elaboración y también para, pues, explorar nosotros como usuarios las guías de práctica clínica. En México, pues, quien emite las guías de práctica clínica es el CENETEC a través del IMSS
Y en estas, pues se define claramente cuáles son las preguntas que vamos a estar respondiendo y preguntas que a lo mejor son comunes en la práctica clínica. Y estas preguntas pues se responden de manera adecuada en las guías de práctica clínica si sabemos buscarlas o si sabemos interpretarlas de la manera correcta. Si bien ese no es el objetivo de esta sesión, el objetivo sí es revisar las preguntas clínicas. Yo tomé hoy como ejemplo la guía de práctica clínica sobre el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2 en el primer nivel de atención. Y vamos a revisar las 7 preguntas clínicas que se nos presentan en esta guía y vamos a ir desmenuzando un poquito cuáles son los componentes de cada una de estas preguntas, ¿no? Y para eso sí me gustaría que todos los participantes que no son parte del equipo nacional nos ayudaran identificando esto, ¿no? Voy a leer las preguntas y me gustaría que me ayudaran a interpretarlas o a analizarlas, ¿no? La primera pregunta es, ¿la prueba de FINRISK es efectiva para el tamizaje de diabetes mellitus en pacientes adultos? Aquí primero hay que definir qué tipo de pregunta están haciendo, sobre qué tema es sobre diagnóstico, es sobre tratamiento, pues es sobre factores de riesgo o sobre el pronóstico de la enfermedad. Marvin. Perdón, es que no te Creo que muy bien en la pregunta, pero es de diagnóstico. Ajá, es de diagnóstico. Como tal, no es de diagnóstico específicamente, pero es sobre tamizaje y el tamizaje es una forma de diagnóstico. Ahora, ¿cuál es nuestra P en esta pregunta? Repito, la prueba FINRISK es efectiva para el tamizaje de diabetes mellitus en pacientes adultos. La P son los personas adultas con diabetes mellitus. Sí y no. En realidad la P solamente son los pacientes adultos. Como estamos hablando de una prueba de tamizaje, tamizaje significa que es una prueba que aplicamos a toda la población para identificar si existe o no la presencia de enfermedad. Entonces, no se podría aplicar una prueba de tamizaje a los pacientes que ya tienen diabetes mellitus que son adultos. Es de todos los pacientes adultos, ¿qué tan efectiva es FINRISK para realizar el tamizaje de diabetes mellitus? Entonces, sí está bien, pero pues eso de diabetes un poco sale sobrando por la naturaleza de la prueba, o en este caso que se trata de tamizaje, ¿no? La intervención, pues creo que es muy clara, sería el FINRISK. En este caso, pues no hay una comparación de forma explícita, pero podrían estarlo comparando con el tamizaje más antes o previamente más aceptado o contra la clínica, etcétera, ¿no? La segunda pregunta es, en pacientes adultos con sospecha de diabetes, ¿qué estudio es preferible para confirmar el diagnóstico? ¿La hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia a la glucosa oral? ¿Alguien más que quiera participar o también esperamos que Marvin nos ayude? Yo digo que sea Francisco. Muy bien. Hola. Hola. Repito la pregunta si gustas. Sí, por favor. Es, en pacientes adultos con sospecha de diabetes, ¿qué estudio es preferible para confirmar el diagnóstico? ¿La hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia a la glucosa oral? Bueno, hasta donde recuerdo, esa es una pregunta orientada al diagnóstico. Entonces, la P. La P sería
ver, o sea, la P sería de los estudios, ¿cuál de los dos? Bueno, y ¿puedes repetirme los criterios nada más? Es que no me acuerdo qué era P, I, sé que es intervención. La Pues C ahí es sería comparación C es comparación. y la O es outcome o desenlace. Ah, ok. Bueno, la P es cuál de los dos estudios, la intervención es si es la hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia. Comparación, ahí sería comparar entre adultos que tienen diabetes en sí, no entre sanos, no, sino los que tienen diabetes, cuántos de que usan la curva de tolerancia y cuántos de que usan la hemoglobina glucosilada, pues qué datos te dan. Y el outcome sería en cuáles pues es mejor el diagnóstico para llevar el manejo, Okay. y pues para tener los metas. Muy bien. Ahí hubo un poquito de confusión en la P y la C. La población o los pacientes en este estudio serían pacientes adultos con sospecha de diabetes. Aquí sí hace mucho sentido, ¿no? Porque ¿en qué pacientes aplicas pruebas confirmatorias para el diagnóstico? En aquellos que sospechan, ¿no? La intervención sería, pues, los dos estudios, o la hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia a la glucosa oral, y entonces la comparación sería entre estos mismos dos estudios, porque aquí tenemos dos intervenciones, estamos comparando una contra la otra, y el desenlace sería encontrar o confirmar el diagnóstico de diabetes. Y creo que esta pues está redactada así como tal cual los ejemplos que les enseñé hace rato, pero pues sí, o sea, muchas veces dependiendo de cómo esté redactada podemos si no estamos completamente seguros de cuál es la estructura de las preguntas pico, podemos a veces confundirnos, pero muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, vayan pensando quién va a participar, es, en pacientes adultos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2, ¿qué resulta más eficaz? ¿El manejo únicamente con cambios en el estilo de vida o la monoterapia farmacológica? Yo digo que Aarón nos ayude con esta. Hola. ¿Sí nos escuchas, Aarón? Entonces, tú nos vas a ayudar a identificar los elementos de esta pregunta. En pacientes adultos con diagnóstico reciente. En pacientes no, ¿sí me escucha? No. Ya te escuchas. ¿Se escucha? Sí, ok. En pacientes adultos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2, ¿qué resulta más eficaz? ¿El manejo únicamente con cambios en el estilo de vida o la monoterapia farmacológica? Ayúdanos a identificar cada uno de los componentes de esta pregunta. La primera vez que dijiste los pacientes, ¿me pueden usar la pregunta? En pacientes adultos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2, ¿qué componente de pico sería? Sería ese, la P. Ok. Son los que vamos a evaluar. Ok. Y ¿Qué resulta más eficaz? ¿El manejo únicamente con cambios en el estilo de vida o la monoterapia farmacológica? Ahora sí hay que definir la I, la C y la O. intervención pues sería la identificación, cuál sería la mejor opción para ellos de las dos que se presentan. Esa sería la comparación también que se hace entre las dos cosas que estás evaluando y pues, ya el resultado que van a, pues sería más enfocado a pronóstico, ¿no? Pues es de tratamiento como tal. Y el el desenlace sería, porque pronóstico en medicina siempre hablamos como de supervivencia, etcétera, ¿no? Que son cosas que vamos a ver en el módulo B de CARPIS, ¿no? El resultado sería cuál de los dos, o el outcome sería cuál de los dos es más eficaz en el tratamiento de estas personas que ya fueron diagnosticadas.
Como ya vamos un poquito pasados de tiempo, vamos a dejar hasta aquí el análisis de las preguntas y vamos a pasar a la siguiente sección, o a la siguiente sesión más bien, que sería la sesión A2, que trata sobre la clasificación de los diseños de estudio, de los diseños de estudio. Esta, pues, tiene la intención de hacer como la clasificación más sencilla o más elemental de los diseños de estudio. No trata de que no tratamos más bien que con esa sesión sean expertos en los diseños de estudio, pero sí es una introducción para que en la siguiente sesión o dos sesiones, que son la sesión A3A y A3B, tengamos una idea general de qué esperar de cada uno de los diseños, ¿no? Ahorita, por lo tanto, no le vamos a dedicar tanto tiempo a esta parte o a la sesión A2 porque es más sencilla y pues no sé si alguien recuerda de qué trata esta, esta sesión en el Carpis, en Edmodo. Irma, la que acaba de entrar. Irma, manifiéstate. Si no, Daza nos va a hablar un poquito de yo. Sí. Ya me torcí solo. Sí. Bueno, en general lo importante de esta parte es que recuerden que de las preguntas, el tipo de preguntas que había mencionado ya Llama, que es una pregunta que estaba dirigida a etiología, pronóstico, etcétera, siempre va a haber un estudio que a partir de esta pregunta clínica es la más eficaz para poder contestar la pregunta que nosotros estamos haciendo estructuradamente. En el caso, por ejemplo, de la eficacia de una intervención, el tipo de estudio que vas a realizar va a ser un ECA o un ensayo clínico aleatorizado, o si vas a evaluar, ¿qué será? La seguridad puedes hacer también un ensayo clínico aleatorizado, casos o controles o cortes. A eso se refiere este bloque del tema que estamos abordando. Si tienes un tipo de pregunta, ¿cuál es el tipo de estudio que vas a llevar a cabo para poder contestar esa pregunta? Muy bien. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias, Daza. Y como bien comentas, es a partir de las preguntas de investigación y de los objetivos que se desatan a través de estas, que podemos identificar en qué grupo o en qué categoría de diseño de estudio podemos dar una mejor respuesta a la pregunta o la única forma que podemos responder a la pregunta muchas veces. Y pues yo creo que la clasificación que es más sencilla o la más elemental está basada en la intervención que tiene el investigador o el grupo de investigadores sobre los sujetos de estudio. Y esta clasificación, que para mí es la más elemental y la principal, va a dividir a los diseños de estudio en observacionales y experimentales, siendo un estudio observacional aquel en el que el investigador no va a modificar las variables, que en este caso las variables que se pueden modificar en una investigación siempre son las variables o la variable independiente, y por lo tanto en el diseño de estudio experimental o los diseños experimentales vamos a tener que el investigador modifica o manipula una de las variables para ver el efecto que ésta tiene. Y usualmente, como es un diseño experimental, tiende a haber controles y va a haber aquellos en los que estas variables no sean manipuladas para ver qué ocurre después de haber, en comparación con aquellos a los que sí se les modificó esta variable independiente, ¿no? A partir de este grupo, pues, o de esta división entre diseños de estudios observacionales y diseños de estudios experimentales, pues hacemos la primera división. Sin embargo, dentro de los dos grupos principales, que son diseños de estudios observacionales y experimentales, pues aún hay subgrupos. Y estos subgrupos pueden ser debido a que podemos aplicar otras clasificaciones. Pero como esta es la división más importante o la clasificación con más relevancia desde el punto de vista práctico para los diseños de estudios epidemiológicos, pues vamos a hacer ciertas acotaciones, ¿no? ¿Alguien me podría decir ejemplos de diseños de estudios observacionales? Pues los estudios
longitudinales a veces, o la mayoría del tiempo los he visto que son observacionales, porque observas cómo la variable va modificándose a lo largo de un determinado tiempo. Ok, esa es una muy buena observación, porque dividir los estudios en longitudinales y transversales nos hace una nueva clasificación de los diseños de estudio, que pues esta, pues ahorita la vamos a ver. Sin embargo, los estudios observacionales tienen siempre, o bueno, pueden incluir tanto estudios transversales, que son los estudios de corte transversal o las encuestas, o los estudios ecológicos, dependiendo del modo en lo que los estemos realizando, ¿no? Un estudio ecológico estudia a un grupo de personas, y por eso muchas veces se dice que el análisis en los grupos, en los estudios ecológicos es de conglomerado, y en ese grupo de personas, en ese ambiente, en ese momento, se encontró tal problema, pero no necesariamente podemos realizar una asociación entre los individuos que presentan el problema y el estudio o los factores que llevan a que el problema se desarrolle. Entonces, los estudios transversales nos hablan de prevalencia y los estudios ecológicos nos hablan o nos ayudan a identificar problemas, digamos, desde que de esta forma funcionan. Y esos serían los estudios transversales, en los que solamente realizamos una medición. Los estudios longitudinales, también hay estudios longitudinales observacionales y también hay estudios longitudinales experimentales. Los estudios longitudinales pues hacen más de una medición, y esta puede ser del presente al futuro, o en el caso de los observacionales, a veces pueden realizarse del presente al pasado, como es el caso de los estudios de casos y controles, donde pues no puedes realizar un estudio de casos y controles de forma prospectiva, que sería otra clasificación. Prospectivos y retrospectivos, ¿no? Usualmente no va a haber estudios experimentales retrospectivos. Todos los estudios experimentales van a ser prospectivos, porque si queremos modificar una variable, no podemos hacer esa modificación en el pasado, la tenemos que hacer en el momento inicial y medir qué pasa después de haberla hecho. Los estudios observacionales, pues sí los podemos dividir de esta manera, y esa es otra clasificación. Pero remontándonos un poquito al objetivo original, si queremos hablar de estudios observacionales, entonces tenemos una buena forma de hablar de ellos es dividiéndolos, ¿no? Aquellos que van a ser transversales, que ya los comentamos, son los ecológicos y los transversales como tal, y los que van a ser longitudinales dentro de los estudios observacionales, pues lo más común es los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte, ¿sí? Y los estudios experimentales, pues aquí es un poco controvertido cómo vamos a incluir a los que componen el grupo de los estudios experimentales, porque como tal están los experimentales, que pueden ser en animales, o los experimentales en humanos, que vamos a llamar ensayos clínicos. Los ensayos clínicos aún los podemos dividir más en los que son aleatorizados, o los ensayos clínicos aleatorizados, los ECA, o los no aleatorizados, que siguen siendo estudios experimentales, aunque tienen cierto nivel inferior de calidad de evidencia, pero siguen siendo experimentales. Incluso los estudios cuasi experimentales, en los que se realiza un estudio experimental, pero por conveniencia, es decir, porque es más práctico realizarlo desde una metodología no tan rigurosa, pues eso sería un estudio cuasi experimental, y aún así lo consideramos como un estudio experimental, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿O algún comentario? Entonces, ¿me pueden repetir cuáles son o algunos ejemplos de estudios que entran dentro de la categoría de observacionales o de experimentales? Que participe Raquel. Raquel no ha participado. Raquel. Están los... ¿Sí se escuchan? Sí. Sí, amiga. Escucha, Chihuahua. Están los... ¿cómo se llaman? No. Cuando metes a un paciente a un... como tratamientos experimentales, pero se me fue el nombre de esos. Los ensayos clínicos. Sí, los ensayos clínicos. Uh-huh.
están los ¿cómo eran? Transversales también. Ajá, pero los transversales, ¿qué tipo de...? Con base a esta clasificación de observacionales y experimentales, un estudio transversal, ¿en cuál de los dos tipos encaja? ¿Con qué, perdón? Un estudio transversal, en esta clasificación donde estamos diciendo que solo hay estudios observacionales y experimentales, ¿en cuál de los dos grupos encaja? ¿En los de observación? Ajá, en los observacionales. Uh-huh. Y bueno, pues como repaso, estudios observacionales, los más comunes son estudios transversales, estudios ecológicos, estudios de casos y controles y estudios de cohorte. ¿Sí? Experimentales incluyen a los ensayos clínicos en todas sus variedades, cuasi experimentales, aleatorizados, no aleatorizados y los experimentales de ciencias básicas o experimentales con animales. La siguiente clasificación es un concepto que tiene que ver con la temporalidad o la dirección en la que estos estudios se llevan a cabo. Y es dividir los estudios en prospectivos y retrospectivos. ¿Alguien quisiera explicar cuál es la diferencia entre retrospectivo y prospectivo? Cisco está levantando la mano. Okay. Los prospectivos son cuando He ganado. Okay. Cuando vas a, o sea, todavía no sabes cuál fue la conclusión del resultado, apenas lo vas a ver. Y los retrospectivos es cuando ya lo tienes, pero vas a analizar desde el principio qué fue lo que pasó y cómo se llegó a esa conclusión o ese resultado. En principio sí, pero tiene más que ver con la temporalidad. Usualmente esa es la utilidad que tienen. Un estudio retrospectivo te sirve ver qué pasó atrás o previo a obtener un resultado o una observación. Y en un prospectivo, pues no tienes resultados aún y entonces a partir de cero tú vas a ver esto. Pero esta descripción que tú haces aplica solamente para los estudios observacionales, porque como comenté, los estudios experimentales pues tienden todos a ser prospectivos, entonces está un poco limitada la forma en la que se acota y vamos a ver si Francisco nos puede complementar esto. Bueno, como entendí el concepto de retrospectivo y prospectivo, depende de cómo el investigador va a analizar la información. Por ejemplo, si tú vas a tomar a tus pacientes y luego quieres ver si se expusieron antes o si estuvieron con algún factor de riesgo anterior a que desarrollaran cierto padecimiento, a que se les diagnosticara cierta enfermedad, o si tú vas a tomar a los pacientes de un inicio, vas a ver que estén bajo la influencia de algún factor de riesgo, que tengan algún factor de riesgo para alguna enfermedad, y vas a ver, por ejemplo, si se desarrolló o no, o si un medicamento funcionó o no, tomando el ejemplo de diabetes, ver si la hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia a la glucosa tuvo un mayor impacto en el llegar a las metas de glucemia al paciente o en el desarrollo de alguna complicación. Muy bien, excelente. Y pues complementa muy bien lo que nos comentaba esta Raquel. Y pues de forma más concreta, un estudio prospectivo es aquel en el que la investigación o el investigador hace observaciones o mediciones del presente hacia el futuro. Y en un estudio retrospectivo hacemos mediciones del presente hacia el pasado. Básicamente esa es como la diferencia. Transversal y longitudinal es la siguiente clasificación. ¿Alguien quiere explicar qué entiende o cuáles son las diferencias que ustedes identifican entre un estudio transversal y uno longitudinal? Jacqueline. Sí, hola. Hola. Hola, ¿sí está prendido esto? Creo que sí, ¿no? Sí, El micrófono sí, la cámara no. Ah, sí, va. Solo deja encuentro el botón. Okay. Hola. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre los estudios longitudinales y transversales?
por favor. Jacqueline. Ah, Sí, no, tal vez. a ver ya. Ya, adelante, vas. Dinos, aviéntatelo. Muy bien. A ver qué digo, como mis dudas o qué pienso. O, ajá, Ah, ¿qué no. entiendes tú por un estudio longitudinal y uno transversal? Ah, es que no escuché bien la pregunta. De lo del estudio, ¿qué actitudinal qué? Diferencias entre transversal y longitudinal. Ah, esas eran las preguntas que venían, ¿no? En las actividades. Ajá, pero no vamos a discutir las preguntas. Queremos que tú nos digas cuáles son las características o qué diferencias hay entre un estudio transversal y un estudio longitudinal. A ver, ok, permíteme. Era que los estudios longitudinales o transversales, bueno, depende como el curso que tome la pregunta. Por ejemplo, los estudios longitudinales, no, la verdad no recuerdo muy bien. Ok, Vengo y chinga eso. te ayudamos. Un estudio longitudinal, quizá aquí la nomenclatura no nos ayuda tanto para entenderlos, a diferencia de los prospectivos y retrospectivos, ¿no? Pero un estudio longitudinal se realiza a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a realizar más de una medición. Al menos debe de existir una medición inicial y una medición final para ser considerado un estudio longitudinal. Usualmente, entre más mediciones haya en un estudio longitudinal, pues es mejor porque vamos a dar un seguimiento mayor a los sujetos de estudio o a nuestros pacientes en el caso de las investigaciones en humanos. Y por otro lado, un estudio transversal es una única medición. Es decir, vamos a explorar el problema en una única ocasión y esto nos va a dar pues la información en un momento dado y solamente eso. Un estudio transversal sería como tomar una fotografía y un estudio longitudinal sería como grabar un video o reunir una serie de fotografías secuenciales que cuenten una historia, ¿no? Esa sería la forma más sencilla. Y bueno, ahora vamos a discutir el último o la última separación o clasificación que vamos a considerar útil en el CARPIS para describir o estudiar los diseños de estudio epidemiológico. Esta es quizá la más complicada o la más difícil de entender, que es dividir los estudios en descriptivos y analíticos. Esta quizás es la más difícil porque tiene mucho que ver con los conceptos estadísticos que se utilizan y que aún no hemos revisado en el curso, ya que estos se encuentran en el módulo E. Pero ¿alguien tiene una idea o alguien quiere compartir qué cree o qué entiende por un estudio descriptivo y un estudio analítico? Pues en un estudio descriptivo nada más tomas la información y, por ejemplo, nada más pones lo que hay, o sea, lo que encontraste, de que tanta población tuvo diabetes, tanta población tuvo factores de riesgo, tanta población, y así nada más lo vas describiendo lo que hay. Un analítico tal vez podría ser donde ya analizas de que a esta población que estuvo en riesgo desarrolló esto por X o Y factor, y ya le vas uniendo los puntos, los hilitos, por así decirlo. Muy bien. En investigación existen criterios, digamos. Uno de los criterios más importantes en investigación es el criterio de causalidad. El criterio de causalidad es cuando demostramos que por X factor se desarrolla X efecto. Entonces, en esta división o en esta clasificación de estudios descriptivos y analíticos, el criterio que vamos a tomar en cuenta es el criterio de causalidad. En un estudio descriptivo, como comentaba bien Francisco, vamos a tener literal la descripción de los datos o de los hallazgos que hemos encontrado con la investigación. Mientras que en un estudio analítico el objetivo es probar la causalidad que hay entre dos factores. No siempre es posible de hacer por la naturaleza del estudio, pero se utilizan las herramientas estadísticas necesarias para demostrarla de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, un estudio descriptivo
o los estudios descriptivos que conocemos son los estudios de corte transversal y los estudios ecológicos, que serían pues estos estudios transversales también. Hay más estudios descriptivos, pero digamos que de los famosos o de los que nos vamos a enfocar son esos. Y los estudios analíticos son todos los demás diseños de estudio. Todos los experimentales son analíticos porque tratan de probar un criterio de causalidad. La intervención A causa el efecto B. O estar expuesto a tal A causa la enfermedad B, etcétera, ¿no? O el tratamiento X provoca el efecto Y. Mientras que en los observacionales también vamos a tener estudios analíticos que tratan de probar causalidad, pero no lo pueden lograr por la naturaleza de ser observacionales. Por ejemplo, los estudios de casos y controles, en los cuales podemos intuir o predecir que son ciertos factores de riesgo los que llevan al desarrollo de tal enfermedad, y por lo tanto utilizamos métodos estadísticos que nos ayuden a demostrarlo, y por lo tanto se tratan de un estudio analítico. O en los casos de los estudios de cohorte, en los cuales sabemos que la población expuesta lo desarrolló una enfermedad determinada, utilizamos las herramientas estadísticas necesarias para demostrarlo, y por lo tanto también se considera un estudio analítico porque trata de demostrar causalidad, ¿sí? Que es la principal deficiencia en los estudios ecológicos. Nunca, a pesar de que podamos hacer más de una medición, porque no necesariamente siempre un estudio ecológico es transversal, nunca vamos a poder demostrar causalidad porque el estudio estadístico se hace por conglomerado. Pero es algo que vamos a ver más adelante. Hasta ahorita, pues, podemos hacer un repaso de los estudios que tenemos o que hemos contemplado hasta el momento, o las clasificaciones que hemos contemplado hasta el momento, que la primera y más importante está enfocada en la intervención que tiene el investigador sobre pues las intervenciones o las variables, que es la división entre estudios observacionales y estudios experimentales, la basada en el tiempo, que son estudios prospectivos y retrospectivos, o la direccionalidad. Muchas veces, y también en nuestras evaluaciones lo van a encontrar así, qué direccionalidad tiene determinado tipo de estudio. Y pues un ejemplo claro es, no todos los estudios tienen una forma inherente de cuál va a ser su direccionalidad. Un caso muy específico es el estudio de cohorte, porque existen cohortes retrospectivas y existen cohortes prospectivas. Idealmente, todas las cohortes deberían de ser prospectivas. En un inicio, podríamos iniciar como una cohorte retrospectiva, o sea, irnos a sus expedientes y a partir de eso ir haciendo mediciones hacia el futuro. ¿Por qué existen cohortes retrospectivas y prospectivas? Porque usualmente un estudio de cohorte dura muchísimos años. Un ejemplo es el estudio de Framingham, en el cual pues inicialmente se buscaron o se exploraron los expedientes de estas personas y en la actualidad continúan realizando mediciones. Por lo tanto, los estudios de cohorte pueden ser o tener ambas direccionalidades, prospectivo y retrospectivo. Otra de las clasificaciones que vimos fue en transversal y longitudinal, de acuerdo al número de mediciones que realizamos. Y pues finalmente, descriptivos y analíticos, de acuerdo a los métodos estadísticos que se utilizan para probar o no causalidad, que es solamente uno de los criterios en investigación, ¿no? Pero eso lo vamos a explorar en otras sesiones del CARPIS en vivo o live. Entonces, hasta ahorita, estos serían todos los puntos que teníamos que cubrir el día de hoy. Muchas gracias por su participación y me gustaría dejar este espacio para resolver dudas si es que existen. Desafortunadamente no podemos contestar en vivo las preguntas de las personas, pero si alguno de ustedes, de las personas que participan en el CARPIS, pero si alguno de ustedes tiene preguntas en este momento, las pueden realizar y vamos a tratar de responderlas. Si no hay preguntas y estas surgen en el futuro, pueden enviarlas a la misma discusión de Edmodo, de CARPIS en Edmodo, o pueden enviarlas a través de sus oficiales locales a los grupos oficiales de SCOM.
si no hay nada más que decir, muchas gracias por asistir a esta primera sesión. A pesar de todos los atropellos que vivimos y todas las dificultades técnicas, gracias. Esperemos que a partir de ahora podamos tener sesiones más estructuradas y con menos errores técnicos. Y pues muchas gracias a SEMWatch por prestarnos a tantos de sus miembros. Y para los que nos ven ahorita grabados en YouTube, pues anímense a participar, hablen con sus oficiales locales para ser incluidos en estos videos de discusión de las sesiones del CARPIS. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.